Hola. 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 Bienvenidos a esta sección de Soldados del Fuego que se llama Sin pelos en la lengua, porque No hay excusa. Para esta sección, como siempre, es fundamental que todos saquen su Biblia y bueno, ahora sí, empecemos. Continuamos con nuestra serie Los 12 discípulos. y hoy nuestro tema es El silencioso. Hoy vamos a hablar de Jacobo, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago. Es uno de estos discípulos o apóstoles de los cuales tenemos muy poca información en la Biblia. Se menciona muy pocas veces, pero sabemos que está dentro de la lista de los 12 llamados por Jesús. Eso lo vemos en Lucas capítulo 6, versículo 13 al 16. Vemos que también hizo parte de estos 12 hombres que caminaron con Jesús en su ministerio. Esos 3 años y medio, dicen algunos teólogos. Fue testigo de los milagros del maestro, de las enseñanzas, de la sabiduría, y también se cree que este hombre era medio hermano de Jesús. También se cree que la carta de Santiago que tenemos en nuestra Biblia, él fue el autor, ya que su profesión se dedicaba a escribir, era escritor. Bueno, y ya que estamos hablando de la carta de Santiago, Santiago es una de las cartas y de los libros más tremendos que todo cristiano debería saber y todo cristiano debería tener en su corazón. Vamos a leer Santiago 1, versículos 2 y 3. Dice: la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces me impresiona que la carta de Santiago empieza diciéndonos cómo debemos afrontar las tribulaciones, tal como lo hizo Jesús, porque en Hebreos 12:2 dice que Él mediante el gozo sufrió la cruz. Entonces Jesús, aun cuando padeció, tenía gozo. ¿Por qué? Porque gracias a su sacrificio nos iba a dar redención. Gracias a su sacrificio iba a crear un puente y esa relación que se había roto con Dios la iba a reconciliar. Gracias a su sacrificio nos hizo libres del pecado. Entonces Santiago también nos está enseñando que debemos tener no gozo, sino sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque estas producen en nosotros paciencia, porque estas nos hacen ser perfectos y cabales, tal como lo hizo Jesús. En una ocasión estaba Jesús enseñando y llegó alguien a decirle que su madre y sus hermanos estaban afuera. Y Jesús les contestó que su madre y sus hermanos eran aquellos que oían y hacían su voluntad. Así que en Santiago 1:22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí podemos ver si efectivamente Santiago fue el que escribió esta carta. Podemos ver cómo él entendía eso, de que no era solamente oír y ya, sino que tenemos que oír y hacer, aplicarlo a nuestra vida y demostrar que de verdad eso que estamos oyendo está dando un fruto a través de lo que estamos haciendo. Entonces me parece tremendo, porque así deberíamos ser todos los servidores, todos los discípulos de Jesús, tener esto muy claro. Uno de mis pasajes favoritos de la carta de Santiago es Santiago 4:4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El pasaje empieza hablando del adulterio, y el adulterio no es solamente tener una relación por fuera del matrimonio, o como enseñó Jesús, mirar a una mujer o a un hombre para codiciarlo, sino también el adulterio viene con Dios. Cuando yo tengo mi vida en matrimonio con Él, en unión con Él, pero empiezo a desligarme y empiezo a querer irme a hacer lo que el mundo me dice que haga, a tener el corazón en las cosas del mundo, a inclinarlo hacia lo que a Él le ofende y lo que Él aborrece. Dice que el que quiera, no dice solamente que el que lo haga, sino el que quiera, el que su corazón se incline, inmediatamente se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos los que ponemos la barrera. Jesús vino a abrir el camino, pero nosotros con nuestro pecado y con nuestra desobediencia ponemos la barrera. Entonces tenemos que dejar de ser amigos del mundo, soltar la mano del mundo para tomar la mano de Dios, porque no podemos tener un pie aquí y un pie allá, sino decidirnos por Dios, sabiendo que Él quiere todo de nosotros y no a la mitad. Así es. Y por último, Santiago capítulo 5, versículo 8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca.
A mí me impacta algo siempre de los apóstoles y lo veo reflejado también en Santiago, y es que a pesar de que había pasado poco tiempo con referencia al tiempo actual en el que estamos, 2019 años después de Cristo, ellos ya se preparaban para la venida de su Señor. Lo habían visto ascender, pero ya ellos se preparaban y exhortaban a la iglesia para que estuvieran listos, porque decían, se acerca la venida del Señor, y muchos tenemos la venida del Señor por tardanza, lo dice la palabra. Y no es que Dios se tarde, sino que Él es paciente y quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y Santiago nos exhorta a examinarnos, ¿de verdad estamos preparados para recibir al novio, para recibir al esposo? ¿De verdad somos esa novia ataviada que se alista para salir al encuentro con su Señor? Muchas cosas nos van a intentar hacer fluctuar en nuestra fe, pero Santiago nos dice, afirmen vuestros corazones, afirmemos nuestros corazones en la sana doctrina, en la fe que es en Cristo Jesús, para que estemos preparados. Santiago también nos anima a amar la venida de nuestro Señor. A veces vivimos una vida como si Jesús no fuera a regresar y como si Jesús no viniera por una iglesia santa y sin mácula, sin mancha, sin doblez. Necesitamos vivir una vida que realmente refleje que amamos el regreso de nuestro Señor. Para finalizar, nos gustaría hacer una oración, así que te invito para que nos acompañes. Señor, te damos gracias por tu palabra, la cual nos enseña, nos exhorta, Señor. Como dice ella misma, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos a escudriñarnos, Señor. Saca de nosotros toda amistad con el mundo. Pon en nosotros ese sumo gozo, Señor, aún en medio de la prueba, Señor. Que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Que no intentemos engañar o impresionar a nadie de palabra, sino que nuestros hechos reflejen que te conocemos, Señor. Ayúdanos a prepararnos, Señor, para tu regreso. Ayúdanos a estar listos, con un corazón firme, Señor, en tu doctrina, Señor, en la fe que es en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos dejas ver a través de este apóstol de Santiago, Señor, que podemos no solamente ser oidores de tus enseñanzas, sino hacedores, Señor, perfectos, cabales, como esta misma carta nos enseña. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La tarea que les vamos a dejar es que memoricen Santiago 4:4. Los invitamos a darle like a este video, suscribirse a nuestro canal de YouTube, compartirlo con todos sus amigos. Gracias por ver este video y nos vemos en uno próximo hablando como sabemos hacer. Sin pelos en la lengua, porque no hay excusa. Chao.